Esta noche quiero dejarles un relato bíblico más referente a nuestro Señor Jesucristo, de la forma que Él predicaba y enseñaba a los fariseos y a cualquier persona. Pero en el capítulo 8 vemos de que los fariseos, como siempre, se oponían, hasta se burlaban de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso Él les dijo la siguiente palabra. Veamos en el Evangelio de Juan, en su capítulo 8, versículo 13. Vamos a saltar algunos versículos, pero dice así: a lo que los fariseos le dijeron a Jesús, ¿verdad? Después de él de predicar o de hablar ante una multitud: estás dando testimonio a favor de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Eso le decían los fariseos a Cristo Jesús. Bueno, viene Cristo Jesús y les dice estas palabras: ustedes juzgan según criterios humanos. Yo no juzgo a nadie. Y si acaso juzgara, mi juicio sería fiel a la verdad, porque no estoy solo, sino que el Padre que me envió está conmigo. Aquí Jesús les está haciendo ver a los fariseos de que Jesús no vino solo ni por su propia cuenta, sino que realmente el que envió a Jesús estaba con él, es decir, Jehová Dios. Luego también les dice: además, en la propia ley de ustedes está escrito: el testimonio de dos personas es verdadero. Jesús les hizo ver a los fariseos de que ellos tenían ciertas leyes en el cual decían que cualquiera que quisiera presentar algo en su defensa, que por lo menos por el testimonio de dos personas quedaría establecido un asunto, según la ley de los fariseos. Y Jesús se los recordó. Por eso les dijo: en la propia ley de ustedes está escrito: el testimonio de dos personas es verdadero. ¿Acaso Jesús no hizo referencia a Jehová su Padre y a Él mismo como su Hijo? Claro que sí. Pero saltemos hasta el versículo 27. Pero ellos, dice los fariseos, ¿va?, no captaron que les hablaba del Padre. Los fariseos, como muchas personas de hoy en día, uno les predica la verdad a través de la Santa Biblia, pero muchos, a pesar de que dicen conocer a Dios, pero tropiezan cuando escuchan el nombre de Jehová y sus propósitos. Porque Jesús mismo dice acá que ellos, es decir, los fariseos, no captaron que Él les hablaba del Padre. ¿Acaso hoy en día, cuando les hablamos de Jehová, usted capta que el Padre de Jesucristo es Dios, tal como lo menciona Jesús? O el apóstol Juan acá en el Evangelio de su mismo libro, o del libro que lleva su nombre, de este apóstol Juan. Se dio cuenta que Jesús dijo que el testimonio de dos es verdadero. El versículo 18 dice: yo soy el que da testimonio a mi favor, y también da testimonio a mi favor el Padre que me envió. Jehová Dios también confirma y da testimonio acerca de su Hijo, tal como cuando se bautizó Jesús en el río Jordán, cuando Juan el Bautista lo bautizó y se escuchó una voz del cielo después de que bajó la palomita o el Espíritu Santo en forma de paloma. Esa voz dijo: este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. O este es mi Hijo, el amado, a quien yo he aprobado. O otras versiones dicen: en quien me complazco. Ese relato lo puede usted ver en el Evangelio de Mateo, en su capítulo 3, versículo 17. Pero Jesús habla de Él
en su evangelio y también habla de su Padre, es decir, nuestro Dios Jehová. Lamentablemente, muchos no captan hoy en día igual de que el Padre es Dios y que Él fue el que envió a su Hijo Jesucristo. Pero veamos en el versículo 47, Jesús también les dice a los fariseos otra vez: el que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso ustedes no escuchan, porque no son de Dios. Se dio cuenta que el que es de Dios escucha las palabras de Dios. ¿Y por qué aquellos fariseos, supuestos maestros de la ley y conocedores de la palabra de Dios, por qué se oponían? ¿Por qué se burlaban de Cristo Jesús? Porque realmente ellos no conocían a Dios y ni eran de Dios. Es por eso que es importante que usted y yo abramos nuestra mente y nuestro corazón con los ojos de la fe, para que captemos el sentido de la palabra de Jehová Dios. Si usted es de Dios, usted no debe de oponerse en cuanto a su palabra. Los versículos ya leídos en este momento le dan a entender a usted que si usted escucha las palabras de Dios es porque usted es hijo de Dios o es usted un cristiano, en otras palabras. No debe de oponerse. Opónganse cuando usted vea que la enseñanza es contradictoria, que es antibíblica, pues tendría toda la razón para decir: ¿cómo voy a creer yo lo que dice este señor si todo lo que está diciendo es mentiras? Ahí sí que, al estilo de nuestro Señor Jesucristo, decimos lo mismo, que el que escucha la palabra de Dios es porque sí conoce a Dios y da testimonio que Jesús fue enviado por el Padre. Pero veamos también lo que dijo el apóstol Juan. El apóstol Juan, en su primer el libro, ¿verdad? Primera de Juan, o carta de Primera de Juan, en su capítulo 4, versículo 6. Es un libro pequeño de este apóstol Juan. Note usted lo que dice. Ellos provienen del mundo, es decir, del mundo del pecado. Por eso hablan de las cosas que provienen del mundo y el mundo los escucha. Cuando la persona está alejada de Dios y practica el pecado, no va a entender las cosas espirituales, porque su deseo y su pensamiento es más mundanal que otra cosa. Pero el versículo 6, note lo que dice: nosotros provenimos de Dios. El que llega a conocer a Dios nos escucha. El que no proviene de Dios no nos escucha. Así es como distinguimos entre el mensaje inspirado de la verdad y el mensaje inspirado del error. Por lo tanto, el que llega a conocer a Dios, ese es el que nos escucha, porque sabe que lo que hablamos es palabra de vida. Y usted va a distinguir entre el que escucha la palabra de Dios y el que no. Vuelvo a repetir, cuando usted vea algo contradictorio, algo antibíblico, tendrá razón para refutar o contradecir, para decir que no es cierto lo que se está diciendo. Pero aquí confirmamos la verdad, diciéndole que Jehová Dios y Cristo Jesús dan testimonio, el uno y el otro. No podemos estar en contra de la verdad, sino solo a favor de la verdad. Buenas noches, y que usted conozca al Dios vivo y no se oponga a la verdad.